Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Un muerto y 63 heridos dejó un ataque de Irán en Kuwait, que negó que su territorio o espacio aéreo haya sido utilizado para atacar a la República Islámica, como lo afirma Teherán. Se trata del más reciente episodio de una reanudada ofensiva entre Estados Unidos e Irán. En Líbano, 6 personas muertas dejó un ataque israelí en el sur del país, mientras que Hezbollah aseguró haber lanzado cohetes en el norte de Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que podría dejar de atacar si el grupo chiita cesa sus embates. En Bolivia se confirma la renuncia del ministro de Defensa tras un mes de protestas y bloqueos en rechazo al gobierno. En su lugar, el presidente Rodrigo Paz posesionó a Ernesto Justiniano, quien prometió que las Fuerzas Armadas actuarán con firmeza. Vamos a empezar en Medio Oriente con la reanudación de la ofensiva entre Irán y Estados Unidos, en medio de la cual se produjo un ataque iraní contra el aeropuerto de Kuwait que dejó al menos una persona muerta. Se trata de un ciudadano de India y otros 63 heridos. Para ampliar esta noticia, previamente conectamos con nuestro corresponsal en Estambul, Adrián Rocha. Es sobre todo una respuesta al unísono. Todos los países regionales han condenado este ataque realizado durante esta pasada madrugada después de que Estados Unidos unas pocas horas antes atacase una isla de Irán en la entrada del estrecho de Hormuz. Este ataque iraní de esta pasada madrugada, tanto contra Bahrein como también contra Kuwait, ha sido la primera ocasión en la que se ha confirmado un muerto desde que en esta región, en el Golfo Pérsico, rige ese alto el fuego declarado a través de la mediación de Pakistán el pasado 7 de abril, hace 2 meses. Sin embargo, esto no significa, a pesar de que el primer muerto haya ocurrido hoy mismo, que los ataques no hayan ocurrido y las violaciones de este alto el fuego no han ocurrido, sobre todo durante las últimas 2-3 semanas, ante el aumento de la tensión en unas negociaciones que de momento parecen bloqueadas con el doble bloqueo dentro del estrecho de Hormuz. De hecho, hoy mismo Irán ha asegurado que a partir de ahora cualquier ataque estadounidense en contra de cualquier barco iraní que intente cruzar Hormuz o cualquier puerto del sur del país persa será respondido por parte de Irán de una forma no recíproca, con ataques de misiles y drones tanto contra las bases estadounidenses en el Golfo Pérsico y en estos países del Golfo Pérsico, que también como instalaciones civiles e infraestructuras civiles de estos países, en una respuesta clara de Irán de que quiere evitar y que paren los ataques de Estados Unidos que están ocurriendo, si no diariamente, apenas casi diariamente. También como está siendo así este alto el fuego en el Líbano entre Israel y el Líbano, que ha sido no respetado, sobre todo por una Israel que continúa con su ofensiva en el sur del Líbano. Irán asegura que las negociaciones no continuarán si Israel no termina con sus ataques, tanto también con el sur del Líbano como también en la Franja de Gaza. Pasamos ahora a Líbano, porque mientras las delegaciones libanesas e israelíes se reúnen en Washington, el ejército israelí continúa con su ofensiva en el sur del país. Es ahora la incursión terrestre más profunda en el territorio libanés en este cuarto de siglo. El Ministerio de Salud libanés confirmó la muerte de al menos 6 personas este miércoles cerca de la ciudad de Tiro, mientras que el grupo chiita Hezbollah aseguró haber atacado a tropas israelíes en el norte de su país. El informe es de Gabriel Colchen. Un doble cese el fuego, pero ataques incesantes. El ejército israelí sigue golpeando el sur del Líbano, donde dio nuevas órdenes de evacuación. Este miércoles se celebró el funeral de una familia en Marwaniyeh, en el distrito de Sidón, donde Israel lanzó ataques aéreos el lunes. Esta es una foto del niño, y también había una niña de 6 años. Era solo una niña pequeña que no tenía nada que ver con la guerra. Israel es quien nos atacó. No abandonaremos nuestra tierra ni nuestro país. El lunes, Donald Trump anunció un nuevo cese el fuego en Líbano, en el que Israel se compromete a no atacar a Beirut si Hezbollah no ataca al norte de Israel. Pero Tel Aviv dice haber interceptado disparos provenientes de Líbano y amenaza con golpear la capital libanesa. Sin embargo, se enfrenta a la presión de Donald Trump, quien trabaja para alcanzar un acuerdo con Irán y no está a favor de una mayor escalada en Líbano. A veces, como en todas las buenas familias, tenemos diferencias de opinión sobre el camino a seguir. Siempre encontramos la manera de resolverlas y lo hacemos como grandes amigos. Podemos estar en desacuerdo por la mañana y por la tarde ya actuamos de común acuerdo. En el norte de Israel, los civiles esperan que la tregua sea realidad.
Esperamos que esta vez sea un alto el fuego de verdad y que no tengamos que volver a vivir todas esas sirenas, explosiones, misiles y todo lo que hemos pasado, con los misiles sobrevolando a los niños cuando los sacamos del colegio y todo eso, y que esta vez haya verdadera tranquilidad. Los niños necesitan esta rutina. Si bien Israel y Líbano están llevando a cabo una nueva ronda de negociaciones en Washington, las probabilidades de llegar a un acuerdo que permita el desarme de Hezbollah y el fin de la ocupación israelí siguen mínimas. Veamos ahora la situación de la actual epidemia de ébola. La Organización Mundial de la Salud confirmó un nuevo balance este miércoles de 344 casos confirmados en la República Democrática del Congo con 60 muertes, mientras que del lado de Uganda, donde se extendió el brote, la agencia de la ONU confirmó 15 casos, incluida una muerte. La OMS señaló además que el acceso a las pruebas de diagnóstico ha mejorado, razón por la cual cientos de casos que inicialmente se sospechaban de ébola han sido descartados. Los detalles con Maxime Pluvini. Continúa la movilización contra el brote del virus ébola. El jefe de la Agencia de la ONU para la Salud, quien estuvo al epicentro de la epidemia al este de la República Democrática del Congo, confirmó el miércoles 344 casos en este país, con 60 muertes. Destacó que persisten importantes desafíos. Aún enfrentamos varios desafíos. El primero es la realización de pruebas. Una de nuestras principales prioridades es ampliar la capacidad de los laboratorios y del diagnóstico para reducir los retrasos en la confirmación de casos y respaldar una toma de decisiones más rápida en la respuesta al brote. Por ello, estamos trabajando para descentralizar la capacidad de laboratorio y diagnóstico en lugares prioritarios. El rastreo de contactos en la República Democrática del Congo aún no está donde debería estar. Solo alrededor del 45% de los contactos han sido monitoreados y para adelantarnos al brote necesitamos elevar esa cifra por encima del 90%. La inseguridad, los desplazamientos de población y la alta movilidad de las comunidades hacen que el rastreo de contactos sea especialmente difícil. En el terreno congoleño, un nuevo laboratorio contra el ébola en Bukavu está en primera línea para mejorar las pruebas. No tienen idea de cuánto sufrimos. En epidemias anteriores a veces tomábamos muestras y enviábamos tanto las muestras como las solicitudes de análisis. En ocasiones los resultados regresaban cuando el paciente ya había fallecido. Mientras tanto, el aeropuerto de Bunia, uno de los centros urbanos más afectados, volvió a abrir. Sin embargo, a la internacional, un alcalde español decidió cancelar el partido amistoso Chile-RDC previsto para la siguiente semana, argumentando ser preocupado por el virus. En Bolivia se confirmó finalmente la renuncia del ministro de Defensa después de un mes de protestas contra el gobierno que han generado el bloqueo de importantes carreteras en el país. Hoy el presidente Rodrigo Paz posesionó al nuevo jefe de dicha cartera, Ernesto Justiniano, quien había estado desempeñándose como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, desde donde lideró operativos contra el narcotráfico. Nuestro enviado especial Héctor Estepa nos amplía. Nueva crisis de gobierno en el Ejecutivo de Rodrigo Paz en el contexto de las fuertes protestas en su contra. Hoy hemos conocido que salen de su cartera la ya exministra de Educación, Beatriz García, en el contexto de las grandes protestas de los maestros y también que deja su puesto el hasta ahora ocupante de una cartera clave, el ministro Marcelo Salinas de Defensa. El presidente Paz ha dicho que esos cambios son parte de una reorganización mayor del Ejecutivo que se dará en los próximos días y que eso sí será inclusiva, algo que es específicamente delicado para las organizaciones que se movilizan aquí en la calle. Asumió su puesto como nuevo ministro de Defensa el político Óscar Justiniano, que hasta ahora se desempeñaba como viceministro de esa misma cartera. Era considerado aquí en Bolivia como el zar antidrogas y había protagonizado algunas operaciones espectaculares contra los miembros del narcotráfico, específicamente la detención del capo Sebastián Marcet, que tuvo repercusión internacional. También es conocido Justiniano por ser parte del núcleo duro del gobierno que
abogaría o que estaría más inclinado a aceptar mayores medidas de fuerza para intentar desbloquear esas barricadas que están generando escasez e inflación aquí en La Paz. Justiniano también es conocido por haberse reunido durante varias ocasiones en los últimos meses en Washington con autoridades estadounidenses, también con las autoridades antidroga, y esto es delicado para los seguidores de Evo Morales porque ellos insisten en que el gobierno estaría coordinando una operación para detener al líder indígena que, recordemos, tiene un caso abierto y una orden de detención por la Fiscalía por un caso de supuesta trata. En relación con que Justiniano forma parte de ese núcleo duro del gobierno, recordemos que la semana pasada el oficialismo consiguió eliminar una ley en el Congreso aprobada en 2020 que limitaba considerablemente la declaratoria de estados de excepción. Paz ha dicho hoy que va a introducir una nueva reglamentación para precisamente regular esos estados de excepción, así que es una opción que está sobre la mesa, aunque el gobierno dice que es una de sus últimas opciones. Rodrigo Paz ha vuelto hoy, eso sí, a llamar al diálogo, a insistir en su estrategia de contención pacífica y a decirle a los líderes de las organizaciones que se movilizan que quiere sentarse en la mesa a negociar directamente con ellos. Pasamos a Chile, donde los estudiantes salieron masivamente a las calles para protestar contra el gobierno de José Antonio Kast. Apenas 84 días después de asumir el poder, el presidente tiene una alta desaprobación que supera el 53%. Los estudiantes han planteado una huelga por los recortes que el Ejecutivo propone a la educación, entre otros ámbitos sociales como la sanidad. El próximo 7 de junio, Perú elegirá en segunda vuelta entre Keiko Fujimori, una conservadora radical que pesa con el apellido de su padre, y Roberto Sánchez, que promete políticas progresistas, pero quien gane el balotaje podrá cumplir con su mandato. Los últimos dos presidentes elegidos en las urnas no han terminado su periodo constitucional, convirtiendo a Perú en el país más inestable políticamente de América del Sur. Samuel Salgado Castro nos explica. 9 presidentes en 10 años es el resumen de la crisis política en Perú. Desde el fin del gobierno de Ollanta Humala en 2016, ningún presidente ha logrado cumplir todo su mandato constitucional. Y el debate sobre la moralidad de los presidentes se volvió la principal causa de ingobernabilidad. El propio Humala, luego de terminar su gestión, fue condenado a 15 años de prisión por financiación irregular de sus campañas electorales. Y a partir de ese momento, uno tras otro fue cayendo por diversos delitos de corrupción o abuso de autoridad. Todos los expresidentes que sucedieron a Humala han sido investigados por las autoridades y 2 de ellos, Martín Vizcarra y Pedro Castillo, ya han sido condenados a prisión. Una de las claves de la inestabilidad de los gobiernos peruanos es el artículo 113 de la Constitución Política, que habilita la vacancia de la presidencia de la República por permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Desde la débil victoria de Pedro Pablo Kuczynski ante Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial de 2016, el fujimorismo, con mayoría absoluta en el Congreso en ese entonces, adelantó un aplastante proceso para destituirlo por incapacidad moral debido a escándalos de corrupción con la constructora brasileña Odebrecht. Tras la renuncia de Kuczynski en 2018, la vacancia presidencial comenzó a emplearse con frecuencia por el Poder Legislativo, según expertos, como una herramienta de control discrecional sobre el Ejecutivo, sin las exigencias probatorias ni los plazos que suelen tener los juicios políticos. Ejercieron fielmente el cargo de presidente de la República. Ahora, bajo el breve mandato de José María Balcazar, un octogenario que defiende el matrimonio infantil y que llegó al poder tras la destitución de Dina Boluarte en octubre de 2025 y de José Gerí en febrero de 2026, Perú enfrenta unos comicios entre 2 visiones de país diametralmente opuestas, la de Keiko Fujimori en su cuarto intento y Roberto Sánchez del fin político de Pedro Castillo.
Y finalizamos en Cuba. Los servicios financieros de Visa y Mastercard dejarán de funcionar en el país a partir de este viernes 6 de junio. La razón es que el banco privado extranjero que funcionaba como intermediario entre estas redes de pago y Fincimex, la financiera del gobierno cubano, decidió interrumpir su relación con esta última para evitar sanciones de Estados Unidos. Así las cosas, todas las conexiones financieras de la isla con el exterior quedan cortadas, lo que agudiza la presión que Washington ha ejercido sobre la isla. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.